Hola a todos, somos un equipo TAL de programación web 2 y a continuación les presentaremos los procedimientos y características de la programación del lado del cliente. Las tecnologías del lado del cliente son las páginas dinámicas que se procesan en el cliente. Usos típicos son efectos especiales para webs como rollovers o control de ventanas, presentaciones en las que se pueden mover objetos por la página, control y validación de formularios, cálculos, etc. El código necesario para crear los efectos y funcionalidades se incluye dentro del mismo HTML y generalmente son scripts, ActiveX o plugins. Las páginas del cliente son muy dependientes del sistema donde se están ejecutando, y esa es su principal desventaja, ya que cada navegador tiene sus propias características y versiones, y lo que puede funcionar en un navegador puede no funcionar en otro. Como ventaja se puede decir que estas páginas descargan al servidor algunos trabajos, ofrecen respuestas inmediatas a las acciones del usuario y permiten la utilización de algunos recursos de la máquina local. Las páginas dinámicas del cliente principalmente se escriben en dos lenguajes de programación, JavaScript y Visual Basic Script. También se pueden hacer uso de las CSS o XMLs para las tecnologías como DHTML o Ajax. Existen tecnologías del cliente que se ejecutan a través de plugins instalados en el navegador. Algunas de las más conocidas son Flash y los applets de Java. El DHTML dinámico o DHTML designa el conjunto de técnicas que permiten crear sitios web interactivos, utilizando una combinación de lenguaje HTML estático, un lenguaje interpretado en el lado del cliente, el lenguaje de hojas de estilos en cascada y jerarquía de objetos de un Document Object Model. Una página de HTML dinámico es cualquier página web en la que los scripts del lado del cliente cambian al HTML del documento, después de que éste haya cargado completamente, lo cual afecta a la apariencia y las funciones de los objetos de las páginas. Las características dinámicas de DHTML, por lo tanto, es la forma en que la página interactúa con el usuario cuando la está viendo, siendo la página la misma para todos los usuarios. En contraste, el término más general página web dinámica lo usamos para referirnos a alguna página específica que es de general manera diferente para cada usuario, en cada recarga de la página o por valores específicos de variables de entorno. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, client-side, implementado como parte de un navegador permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, en base de datos locales al navegador, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor, server-side JavaScript. Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio, es también significativo. JavaScript se diseña con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript no están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrados en las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del documento. Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa. Por ejemplo, un navegador web. Un applet debe ejecutarse en un contenedor, que proporciona un programa anfitrión, mediante un plugin o en aplicaciones como teléfonos móviles que soportan el modelo de programación por applets. A diferencia de un programa, un applet no puede ejecutarse de manera independiente. Ofrece información gráfica y a veces interactúa con el usuario. Típicamente carece de sesión y tiene privilegios de seguridad restringidos. Un applet normalmente lleva a cabo una función específica que carece de uso independiente. Ejemplos comunes de applets son las Java applets y las animaciones Flash. Otro ejemplo es el Windows Media Player, utilizado para descargar archivos de video incrustados en los navegadores. Otros plugins permiten mostrar modelos 3D que funcionan con una applet.